Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el curso de formulación de planes de negocios cooperativos. El día de hoy continuamos con este módulo que es tan importante para todo lo que son las planificaciones y sobre todo lo que es la gestión de nuestra cooperativa. Hemos ido viendo diferentes temas a lo largo del curso. Ya pues la licenciada cuando tome la palabra ya va a hacer de nuevo una pequeña retrospectiva, pero si ustedes revisan, verán que todo lleva una secuencia desde el inicio. Y lo que estamos viendo ahorita es bastante técnico, requiere bastante atención de parte de nosotros. Y si bien es cierto, quizás en algunos momentos no vayamos a tener del todo la capacidad de poder hacer los cálculos por nuestra cuenta, apoyarnos con alguien del equipo de la cooperativa que nos pueda realmente brindar la información, porque muchas veces no tenemos a mano los datos, ¿verdad? Entonces, pero podemos apoyarnos de alguien, puede ser alguien que esté en producción, alguien que esté en planificación, alguien que esté en contabilidad, el mismo gerente de la cooperativa. O si nosotros estamos participando, pues recopilamos información. Y como discutimos la vez pasada con Guillermo, que el día de hoy no va a poder participar, nos compartió en el chat ahí su actividad del día de hoy, ¿verdad, licenciada? También para ver si la pudo, para que la descargue del grupo de WhatsApp, porque en ese momento no estaba habilitada el espacio en la plataforma, pero ya está la plataforma actualizada con todo lo de la sesión anterior. También pusimos un pequeño documento de consulta adicional que ustedes verán que dice extra, que es un análisis de costos, porque nosotros aquí no vamos a estar metiéndonos a ver aún, o bueno, sí tendríamos que conocerlo, pero acá en ese documento ustedes encontrarán también un poco de información acerca del punto de equilibrio, que la licenciada lo mencionó en la clase pasada, por eso fue que agregué ese documento extra. ¿Y por qué es importante el punto de equilibrio? Porque es donde nosotros vamos a saber cómo va nuestra curva de ingresos, ¿verdad? De acuerdo a las ventas del producto y los costos y gastos, hasta que lleguemos a estar tablas para saber cuánto o en qué momento empezamos a ganar con una unidad extra vendida, porque hay un punto en el que estamos a cero, pero no estamos trabajando para estar a cero, ¿verdad? Estamos trabajando para tratar de tener excedentes, aunque es válido que si nos vamos a meter a un negocio nuevo y lo estamos proyectando para, ¿qué? De 3 a 5 años, por ejemplo, no es raro ver que el primer año en un negocio, pues salgan números negativos, ¿verdad? Y no por eso nos tenemos que asustar o decir esto ya no funciona, porque en nuestra planificación, quizá en el segundo o tercer año, es cuando vamos a llegar realmente a encontrar ese punto que ya nos permita tener los excedentes para la cooperativa, para nuestro emprendimiento o para nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, pero eso solo lo vamos a saber si lo tenemos planificado. Si nosotros hacemos ese ejercicio de decir, bueno, yo sé que ya en el tercer año ya voy a empezar a tener ganancias. Los primeros 2 años van a ser de penetración de mercado, de conocer nuevos clientes, etcétera, para que vayamos llegando a ese nivel de ventas que necesitemos. Pero eso solo lo vamos a saber, como les repito, teniendo esa planificación. Ahora, la semana pasada, la clase pasada, estábamos viendo el ejercicio que la licenciada nos estaba proyectando, donde es tan necesario que nosotros tengamos ese conocimiento pleno de cuál es la capacidad de producción que tenemos y qué necesitamos para realmente hacer una realidad esos niveles o esas proyecciones de niveles de producción que tenemos. Aparte van a ser nuestras proyecciones de venta, porque tenemos que tener congruencia y conocer qué tenemos y cómo lo vamos a hacer. Ya que puede ser que hipotéticamente hablando de azúcar, hablemos de azúcar, que yo puedo producir 30.000 quintales de azúcar, pero cuando nosotros hagamos nuestras proyecciones de ventas es válido que en el plan de negocio nosotros pongamos, vamos a tener una proyección de ventas de 25.000, ¿verdad? Porque así tenemos un excedente de 5.000 en nuestra producción para cubrir si en dado caso nos sale muy bien todo lo que nosotros vamos a implementar. Entonces, con eso nosotros podríamos tener un margencito de que si logramos vender los 25, como nuestra capacidad de producción son 30.000, podemos atender un excedente y llegar a unas 28, 29 o quizás con la bendición de Dios llegar al 30.000, que es nuestra capacidad máxima. Y si rebasamos esa capacidad máxima, viene el análisis que hicimos
de los socios clave, donde nosotros tendríamos identificado, bueno, ¿quién me podría proveer a mí de azúcar de una misma calidad de la que yo ofrezco si en dado caso excedo en los pedidos mi capacidad de producción, ¿verdad? Ahí viene ese juego de los socios clave. Y también ahí viene el análisis de la cadena de valor, que así es como nosotros vamos a ir realmente armando un plan de negocios efectivo. Ustedes verán que todo va conectado. ¿Y por qué es también importante tener claridad de la capacidad de producción? Porque si nosotros podemos producir únicamente 30.000 quintales de azúcar, no vamos a hacer una proyección de 60.000, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener todo adecuado a lo que nosotros podemos producir, a lo que nosotros podemos transportar, a la capacidad que tenemos de comunicar, de comercializar, etcétera. Entonces, por eso es de que viene también importante que hayamos tomado en cuenta el recurso humano, como lo vimos, ¿verdad? En la parte administrativa del plan de negocios. Así que todo va en una secuencia y no se preocupen su nivel de detalle porque el tecnicismo con el que se explicó y con el que se va a continuar explicando, aunque ya vamos a ir cambiando ahorita, ya vamos a llegar a la parte de producción para calcular. Cuando ya estemos viendo ahorita esto, vamos a encontrarle sentido a esas tablas y de todos modos el documento lo vamos a compartir, así como nos lo sugirió Eva. Y la parte de por qué era 0.00, se recuerdan que se perdió un poquito Guillermo. Era porque en una mermelada cabe poquito de lo que, de las medidas que habían calculado completamente la licenciada Mirza, ya que la licenciada Mirza me contaba de que ellos habían hecho un análisis de la cadena de valor, ¿verdad, licenciada? Que eso quizás lo podría explicárselos ustedes a ellos, porque ustedes tenían el producto con el cual después se volvió un insumo de esa mermelada. Pero eso ustedes después cambiaron cuando ya hicieron ese análisis de la cadena de valor. Les voy a dejar entonces en el uso de la palabra de la licenciada. Así ella ya va a poder irles desarrollando y contarles también cómo fue que ellos cambiaron de un producto inicial a una mermelada. Y ahí es un ejemplo bien gráfico de cómo ese cambio surge de haber hecho un análisis de la cadena de valor. Y de todos modos, las líneas están abiertas y también la licenciada les va a hacer una consulta sobre un cambio que queremos hacer también con, con la última sesión para que ustedes nos digan si están de acuerdo. Adelante, licenciada. Está en mute, licenciada. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto poder saludarles en esta tarde. Para los que se conectan de Guatemala, pues buenas tardes. Para los que se conectan de otros países, no sé si ya son buenas noches. Pero queremos darles la bienvenida a la clase número 2 del módulo 4 y pues agradecerles que se hayan conectado, ¿verdad? Eso significa que pues están interesados de alguna manera en la parte del darle seguimiento, ¿verdad? Lo que nos corresponde a la parte de las clases. Y pues quizá valga la pena mencionar que la clase anterior vimos bastante participación y eso pues de alguna manera eh, nos hace pensar que hay varias personas que sus unidades de negocio están relacionadas con la manufactura o también con la parte de la producción o transformación de materia prima en productos para la venta. Entonces, ya les decía, les mencionaba el licenciado Manuel que pues de alguna manera el objetivo de este curso es que todos adquiramos conocimientos y desarrollemos habilidades. Pero más que todo eso, quizá aprender, ¿verdad? O evaluar o identificar la necesidad de implementar el estado de costo de producción en nuestras unidades de negocio, ¿verdad? Y pues también entendemos que este tema es un tema bastante complejo, es un tema que no lo vamos a aprender en dos clases, ¿verdad? O en una clase, es un tema complejo que requiere pues, de una investigación exhaustiva, quizá en la parte técnica, ¿verdad? Toda la parte del estudio de mercado,
y por supuesto la viabilidad financiera, que creo que es importante, pero de estos cursos ustedes van a empezar a identificar para las unidades de negocio que aún no han implementado esos costos en sus cooperativas, en sus empresas, o para los que son asesores de cooperativas, ¿verdad? Que en este caso es necesario fomentar la importancia de elaborar el costo de producción. Y por esa razón es que iniciamos en la clase anterior explicando un caso real, ¿verdad? Un estudio financiero de un caso real para que ustedes vayan identificando lo que debemos evaluar, los factores que debemos considerar para elaborar nuestro costo directo de producción. Y quisiera proponerles que este módulo están contempladas únicamente 3 clases. Y quisiera proponerles, y me gustaría sus comentarios ahí en el chat, porque de ustedes depende, ¿verdad? Que hagamos ahí una tarea de lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a retroalimentar en esta clase y vamos a ir observando que para la siguiente clase ustedes pues trabajen una pequeña tarea y en la siguiente clase podamos discutirlo, ¿verdad? Y si alguien quisiera plantear ahí, yo no entendí esta parte, pero mi proyecto es tal, proyecto X, ¿verdad? Pero no sé cómo identificar las fases del proceso productivo y lo podemos discutir en la clase y si fuese necesario considerar una clase número 4 para ampliar, ¿verdad? La información o para aclarar dudas para que ustedes, pues, podamos ir dilucidando algunas dudas, derivado que en el curso anterior hubieron algunas personas que se confundieron al momento de elaborar su plan de negocios y se quedaron ahí en la parte de los costos, ¿verdad? Porque realmente entendemos que este es un tema complejo, ¿verdad? Pero el objetivo es apoyarles en esta parte. Y sí me gustaría escuchar o ver ahí sus comentarios si ustedes están interesados, ¿verdad? Esto sería solo en el caso de que haya un grupo eh, que esté interesado en el tema. Y si no, pues lo dejamos en la clase número 3. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de la presentación. Perdón, licenciada, también solo para agregar, porque ya me recuperé de todo eso que me acaba de pasar, pero también estamos preparando un documento donde se los vamos a compartir al igual que en los otros módulos, para que ustedes vean ahí un ejemplo hipotético y tal vez un poco más básico, pero como bien explicaba la licenciada, este estudio se está presentando con este nivel de minucia para que nosotros tengamos esa comprensión de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Y entonces que podamos, quizás no con el mismo nivel, por lo mismo que explicaba la licenciada, porque este fue un trabajo de varios meses que ella tuvo que realizar y que donde fue de prueba y error, porque ya no lo comentó también, pues en la sesión anterior. Y solo con esa prueba y errores que uno va logrando ir encontrando todo. Pero lo que nosotros estamos buscando es que ustedes tengan esa comprensión, puedan hacer ese análisis de su negocio y de sus procesos de producción. Claro, en los que tengan algún tipo de servicio especial o que trabajen en ahorro y crédito es un análisis distinto. No quiero decir más fácil porque no lo es tampoco, todo tiene su complejidad. Pero cuando tenemos un proceso de producción que tiene insumos, ¿verdad? Y que ese mismo proceso de producción tiene costos de producción que incluyen luz, que incluyen agua, que incluyen otra serie de cosas, pues en un servicio, pues nosotros podríamos tener en el costo de producción de un nuevo servicio, pues esa capacitación que hay que darle al personal, ¿verdad? Las herramientas, tal vez necesitan nuevas computadoras o tablets o qué sé yo. Entonces, ahí vamos a ir encontrando nosotros distintas cosas, pero es un punto de partida distinto a cuando tenemos una fábrica, ¿verdad? Entonces, eso requiere tanta minucia, ambas cosas,
Por eso es de que lo que queremos es de que logren tener esa comprensión para que ustedes hagan esa revisión de su proceso. Por eso el flujograma es clave porque ahí ustedes van a identificar ciertas cosas y va a ser muy raro que un ítem del flujograma no tenga un costo asociado. O sea, siempre le vamos a tener que poner partir limones me tiene un costo, porque tal vez yo ya tengo el exprimidor de limones y el cuchillo, qué sé yo, pero la persona que lo tiene que hacer, hay un tiempo que se va a llevar en exprimirlo, algún proceso de calidad para que no se vayan semillas o qué sé yo. Ese mismo limón ya destripado, pues me genera una basura que también la tengo que trasladar. Entonces, imagínense todo lo que vamos nosotros identificando, todo tiene algún pequeño costo que se puede cuantificar. O si una sola persona lo va a hacer todo y una sola persona es la que va a encargarse de hacer 20 galones de limonada y esa misma persona puede extraer la basura de limón y todo lo que eso pueda conllevar, pues el salario de él lo admitimos ahí. Pero si queremos incrementar la producción, hay que contratar a otra persona que va a hacer lo mismo y ahí podemos ir de alguna manera calculando. Pero lo que queremos es que ustedes tengan la capacidad de iniciar esa reflexión para que el negocio de la cooperativa o su emprendimiento sea lo más exitoso posible. Así que es siempre con la mejor de las intenciones de parte de NSBA Club y de la Fundación de Desarrollo Cooperativo. Queremos dejarles eso de enseñanza. Así que no le quito más tiempo, licenciada. Disculpe, adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que nos quedamos la semana pasada. Y se recuerdan que vimos este cuadrito donde establecíamos nuestro volumen y valor de la producción. Se recuerdan que hablábamos que en este caso habíamos proyectado la producción de 182.185 frascos en el primer año, porque este es un proyecto que se eh, proyectó para 5 años. Y para cada año se colocó un porcentaje de entre 1 y 5% de aumento de la producción. Por supuesto que considerando que se iba a motivar o incentivar la producción del durazno en los asociados y obviamente pues más producción de la materia prima y va a haber más producción, ¿verdad? Pero esto es proyectado porque va a depender también de nuestras ventas anuales. Les comentaba que habíamos considerado un 1% de merma por la particularidad del producto y acá teníamos la producción de 180.000, pero la merma, digamos que estos 180.000 son los que vamos a vender, pero el costo lo absorbe el total, ¿verdad? Entonces, una vez tenemos determinado nuestro volumen y valor de la producción, ya nos pasamos a nuestra inversión de trabajo, ¿verdad? Es decir, a todos esos requerimientos técnicos que nosotros vamos a necesitar para la producción. Y acá sí quisiera que si hay alguna duda, que por favor levante su manita ahí y vamos a irlo aclarando porque sí lo voy a tratar de explicárselos para que aclaremos algunas dudas que probablemente surgieron en la clase anterior, cuando estábamos viendo la hoja técnica del costo de producción de una unidad. Entonces, vamos a ver la parte del flujo. ¿Se recuerdan que hablábamos del flujograma, verdad? Que para estos casos, ustedes en la cadena de valor, ustedes ya determinan en qué fase de la cadena de valor se queda el proceso productivo, ¿verdad? Para este caso, pues el proceso es de la recepción. ¿Se recuerdan que yo les comentaba que en su momento nosotros pensábamos, no, la recepción del producto, el pesado, eso no es tan relevante, eso lo puede hacer una persona. Pero después nos dimos cuenta que esa era una fase importantísima que debimos haber considerado dentro del costo, porque obviamente es la primera fase, ¿verdad? Es la fase de la recepción, de la entrega del producto del asociado a la cooperativa. Y obviamente el pesado, la verificación de que el producto vaya en buen estado,
y todo ese tema, porque no era solamente de, aquí están mis quintales y páguenme, ¿verdad? Ese es un proceso importante que ustedes también tienen que ir evaluando ya en la parte estructural de sus proyectos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá está nuestro flujograma y se identifica o se detalla en qué consiste el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el lavado, dice que cortar los limones para extraer el jugo, el cual funcionará como regulador en el grado de acidez. Y si ustedes se dan cuenta, acá hacemos mención del tiempo en horas, ¿sí? Que se va a necesitar para ese proceso, ¿sí? El tiempo en horas. Entonces acá, por ejemplo, para el tema de lavado, 2.25 de días, ¿verdad? Entonces, si eso lo llevamos a las horas laborales, ya sabemos cuántas horas, ¿verdad? Para que podamos ir calculando en el costo unitario y por el volumen total de la producción, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos nosotros nuestro flujograma, que esto es un punto importantísimo que ustedes deben tomar en consideración, porque esto va a ser de alguna manera nuestro punto de partida para ir calculando el tiempo y la mano de obra que vamos a necesitar en estas fases del proceso. Si alguien tiene una duda, por favor, la hace para irla aclarando. Si se dan cuenta, aquí tenemos todas las fases que vimos en la hoja técnica del costo. Solo que acá ya estamos dando una pequeña descripción de qué es lo que se va a hacer en ese proceso. Fíjense que eso es importante. Tal vez ustedes me dirían, ay, pero qué aburrido, o sea, o qué monótono estar diciendo qué va a hacer en este proceso, pero es estrictamente necesario. De verdad, créanme que es necesario porque si todo está por escrito, el personal que esté desarrollando esas funciones va a saber cuáles son sus funciones. Obviamente que va a haber una persona que va a estar dirigiendo, ¿verdad? Pero si no lo sabe, probablemente va a perder tiempo, no va a tener claro qué es lo que tiene que hacer en esa fase. Entonces también vamos a perder dinero, ¿verdad? Porque si no se cumple lo que se tiene que hacer en el tiempo establecido, pues vamos a necesitar más mano de obra y por supuesto eso va a alterar nuestros costos. Todo eso va a sumarle al costo final para de nuestros productos. Entonces acá, como les decía, ya están establecidos los procesos y los tiempos en, en horas de día por cada proceso. Y bueno, Licenciada, disculpe, Lelis Chucos pregunta si inicio podría ser la recepción de la materia prima. eh, el inicio por lo regular sí podría ser, solo que ahí no lo describimos, ¿verdad? Es decir, solo lo dejamos así y no consideramos el tiempo. Era a lo que me refería. No, nosotros no lo consideramos como un proceso como tal, ¿verdad? Donde, porque ahí tendríamos que haber incluido la mano de obra de las personas que iban a participar en la recepción del producto y también y el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo y cuánto mano de obra era la que íbamos a necesitar? Sí. No sé si hay otra duda. No, solo ella había consultado por el momento en el chat. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar. ¿Se recuerdan que para los que estuvieron en el curso anterior, hablábamos de los requerimientos técnicos? ¿Sí? Esto es para el caso de un proyecto que está iniciando. Necesitamos inversión fija y necesitamos inversión de capital de trabajo. ¿En qué consiste la inversión fija? Todas esas herramientas que vamos a necesitar para la producción, para el área de producción. Es decir, si el proyecto está iniciando, si la cooperativa o la unidad de negocio está iniciando, por supuesto que vamos a necesitar computadoras, ¿verdad? Escritorios,
no sé, todo el mobiliario y equipo que se necesiten. Y acá está el detalle de lo que nosotros consideramos en ese momento que íbamos a necesitar, como por ejemplo las herramientas que íbamos a utilizar para el área de producción, ¿verdad? Esa es una inversión fija porque obviamente toda esa herramienta, todo ese mobiliario y equipo es depreciable, entonces se convierte en una inversión fija. Y acá, si ustedes se dan cuenta, nosotros consideramos peladores, ollas de acero, tablas para picar, porque se recuerdan también que les mencionaba que este era un proyecto bastante artesanal, no se iba a utilizar tecnología avanzada ni herramientas o maquinaria, por decirlo así, industrial, porque no se contaba con el financiamiento del capital para hacerlo. Y aparte de eso, pues era un proyecto que iba su presupuesto era muy bajo, ¿verdad? Entonces teníamos que empezarlo por la parte artesanal. Y acá vemos, ustedes ven los cuchillos, toda esta parte, ¿verdad? Y acá, esto es por unidad y acá está establecida la cantidad de cada herramienta que nosotros íbamos a utilizar y el costo, es decir, el precio en el que nosotros lo íbamos a comprar, ¿verdad? Pero por eso es que esto se convierte en inversión fija y obviamente en activos de la cooperativa, ¿verdad? Acá tenemos el mobiliario y equipo, todo lo que íbamos a necesitar, el equipo de cómputo, ¿verdad? Y todo esto se convirtió en un activo y por eso la denominamos inversión fija, que es lo que ustedes van a necesitar. Por ejemplo, para el tema del proyecto que nos comentaba Guillermo en la clase del día lunes, pues él nos decía piñas, ¿verdad? Yo asumo que ahí pues van a necesitar eh, alguna herramienta que para cortar la piña, para sembrar la semilla, pues no sé, ¿verdad? Se me ocurre. Ahí no sé si son redes o postales o para llevar, para trasladar el producto o es en un vehículo, no sé, ¿verdad? Entonces todo eso se debe ir considerando, ¿verdad? La inversión fija. Y luego pasamos a la parte de la inversión de capital de trabajo, que es el capital que nosotros necesitamos para comprar la materia prima, ¿sí? Para pagar la mano de obra y para los costos variables, para costear, ¿verdad? Eh, esos temas, esos factores variables que vamos a necesitar en el costo directo de producción. Y entonces, acá es donde quisiera que me pusieran bastante atención porque habían dudas. Si se dan cuenta, nosotros, esta es nuestro capital de trabajo y este es nuestro requerimiento para la producción anual, para la producción de un año, ¿sí? Y entonces nosotros determinamos que para producir 182.185 frascos de 10 onzas, nosotros vamos a necesitar 109.8 quintales de durazno, ¿sí? Quizá es como muy, esto está, quizá ya en la vida real, ¿verdad? Podría que tendríamos que ir considerando también que el producto esté en buen estado y todo el tema, ¿verdad? Y entonces, en el mercado nosotros cotizamos y si el producto lo íbamos a adquirir de los asociados, se iban a manejar precios accesibles también. Entonces, acá, nosotros de materia prima, para producir estas 182.000 frascos, necesitábamos 110 quintales de durazno a un precio de 250 quetzales para el caso de Guatemala. Para el caso de otros países, pues tendría que ser la moneda. Y este sería el total solamente del durazno, ¿verdad? Porque aquí estamos describiendo la materia prima, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos
Estos 109.8 dentro de estos 182.000, ¿qué nos daría ahí? Alguien que me apoye. Si lo puede hacer. Si dividimos 109.8 dentro de los 182.185, ¿cuánto nos da? Nos tendría que dar esto, ¿sí? ¿Se recuerdan que este porcentaje que nosotros vemos acá en el Excel, en la calculadora nos va a tirar menos 0.4, ¿verdad? Pero en el Excel todo está formulado y acá consideramos 5 decimales y hasta 6 decimales para aproximar, ¿verdad? Entonces, en la calculadora puede que no nos dé, pero se recuerdan que esto nos generaba alguna duda, pero ¿y de dónde vamos a sacar el costo unitario? Entonces, todo lo que nosotros vamos a necesitar en el año, porque esta es una producción, este es el total de la producción anual, ¿verdad? Por eso estamos acá 5 años y esta es la producción anual, esta es la merma del primer año, este es el total neto que vamos a colocar a la venta y esto es lo que vamos a vender porque establecimos que el precio era de 8 quetzales y el total en ventas de 1.442.000. Si alguien tiene una duda, por favor, levanta su manita. Entonces, esta tabla que ustedes ven acá está establecido todo lo que vamos a requerir en el año, ¿sí? Para nuestro capital de trabajo. Es decir, todo el capital que vamos a colocar para la producción del año. Si se dan cuenta ustedes, acá en el tema de los tiempos, no vamos a producir todo el año. Por eso es que estas personas que van a trabajar por jornal en la fase del proceso productivo, van a trabajar solamente el tiempo, ¿sí? El tiempo que va a durar la producción, ¿sí? Probablemente para el caso del proyecto de Guillermo, ¿verdad? Van a necesitar al personal para la época de la siembra, para la época del corte, que sería la parte del campo, ¿verdad? Ya en los otros procesos, pues seguramente van a necesitar más personal o menos personal, pero por lo regular, las personas que trabajan en estas áreas, ¿verdad? Por cierto tiempo, a menos de que sea una producción continua, ¿verdad? Que sea ya una empresa grande que se dedique a la manufactura y que constantemente estén en la producción, ¿verdad? Entonces, ahí cambia, ¿verdad? Pero para este caso, solo se consideró este tiempo, ¿verdad? Este tiempo, estos son días, ¿verdad? Estos es tiempo en días, ¿verdad? Todos estos son días ya en el año, ¿verdad? Que se iba a producir. Y como les comentaba, el 81.87 que equivale al salario mínimo de un municipio, ¿verdad? Entonces, no sé si se ha ido comprendiendo esta parte o tienen ustedes todavía duda. Y de esta tabla que ustedes ven acá, de esta tabla, sacamos nosotros, esta es la tabla del 100% de la producción, ¿sí? De los 182.000 frascos. Esto es lo que vamos a necesitar en total, en quintales. Esto es canela en libras, azúcar en quintales, limón en cientos, ¿sí? El benzoato en libras, la mano de obra. Y acá, si ustedes se dan cuenta, para el caso del costo, de los costos directos variables, los frascos, ¿verdad? Los frascos y la etiqueta, las etiquetas,
el gas que íbamos a utilizar, ¿verdad? Que es un aproximado, pero como repito, esto es el requerimiento anual por el total de las unidades producidas. No sé si alguien tiene una duda. Sí tenemos una consulta de Lelis Chucos de nuevo. Dice, en el cálculo de capital, el costo de materia prima solo se puede considerar para la producción de un mes, porque cuando hago el cálculo resulta muy elevado el costo, nos dice. De un mes, si me puede repetir la pregunta, perdone. Sí, dice, en el cálculo de capital, el costo de materia prima solo se puede considerar para la producción de un mes, porque cuando hago el cálculo resulta muy elevado el costo, nos comparte. Ah, sí, sí. Sí, lo que sucede es que va a depender de la parte de cómo se vaya a producir, ¿verdad? Si es mensual, si es anual, va a depender acá del cálculo, de cuánto sea la producción, porque nosotros podríamos acá dividir esta producción mensual, ¿verdad? Entonces nos va a ir variando, ¿sí? Ahorita vamos a ver la parte del costo de costo de producción, ¿verdad? Por el total por el total anual. Entonces, si nos queda claro esta parte que la producción va a estar condicionada de varios factores, ¿verdad? Principalmente de nuestra capacidad instalada, del aprovechamiento o del acceso que tengamos a la materia prima, ¿verdad? O a la explotación de los recursos productivos que tengamos. En este caso, para la cooperativa, pues era viable porque sus asociados tenían los medios de producción, es decir, la tierra, ¿verdad? El conocimiento, el clima a su favor y muchos factores, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que ir viendo. Y ahora vamos a pasar a la parte del costo por año, ¿verdad? Acá vemos la hoja técnica, ¿sí? Acá todo esto está formulado, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera es que nos quedara claro de que en realidad estos porcentajes que vemos acá no son, eh, no son difíciles de poder establecerlos, ¿verdad? Que sí es necesario que que determinemos el costo por unidad, porque nos permite saber cuántos son los porcentajes, que al final, pues a lo que nos sirve al final, ¿verdad? Para el estado de costo directo de producción es el total, ¿verdad? El total anual. Pero sí es necesario, por eso es que en la clase del día lunes mencionábamos la importancia de hacer pruebas para ir estableciendo los porcentajes que vamos a necesitar, porque de ahí también partimos al final para obtener los totales, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta acá, tenemos los totales. Acá tenemos los totales de materia prima. Acá tenemos em, la mano de obra. Acá tenemos los costos indirectos variables. ¿Se recuerdan que hablábamos de los costos indirectos variables? De que también pueden ser prorrateados, ¿verdad? Dependiendo de nuestra actividad económica y por ejemplo, para el caso del agua, ¿verdad? Si fuera un producto que va a consumir muchísima agua, pues sí, naturalmente tendríamos que considerar acá en los costos indirectos variables alguna parte de agua, ¿verdad? Pero para este caso, pues no es indispensable. Entonces, eso se va como un costo, como un gasto o como un costo fijo, ¿verdad?
Nos pregunta Néstor si se puede activar la barra de fórmulas del Excel, por favor, dice el licenciado. Me imagino que quiere ver cómo es que está calculado. Sí, todo esto se jala de la inversión fija y del capital de trabajo. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte esta es la parte que creo que es de suma importancia, ¿verdad? Porque acá ya podríamos nosotros establecer, ya tenemos nuestra producción total, ya establecimos nuestro volumen y valor de la producción, ya establecimos nuestro costo unitario, ¿sí? Y establecimos que nuestro costo unitario es del 5,35, ¿verdad? Entonces, no solamente se trata de establecer el costo, ya tenemos el costo, eso es lo que nos cuesta producir un frasco, pero ahora tenemos que determinar si al momento de vender, porque acá serían nuestras ventas, ¿verdad? El total de nuestros ingresos, las ventas. Si al momento de vender nuestro producto, de ponerlo en el mercado, nos va a permitir no solamente recuperar lo que nos cuesta producir, sino que nos permita cubrir todos esos gastos necesarios, los costos fijos y los gastos del área administrativa, ¿verdad? Porque obviamente no solamente vamos a necesitar del área de producción, sino que también ver toda la parte administrativa de la unidad de negocio. Y acá sí es necesario, esta parte no estaba incluida dentro de el requerimiento del curso, pero considero estrictamente necesario que veamos esta parte porque acá es donde ya vemos si realmente nuestro negocio está siendo o es funcional o no, ¿verdad? Porque de nada nos serviría conocer el costo, pero ya al momento de sumarle todos los gastos que implica desarrollar una actividad económica, pues ahí es donde nos podríamos quedar. Entonces, teníamos considerado, esto lo estamos jalando, de el volumen y valor de la producción, ¿verdad? Que es, es este, ¿sí? Y acá nosotros consideramos que para el primer año nuestras ventas eran de 1,442,000 menos nuestro costo de producción, ¿sí? Que nuestro costo de producción dice que es 964,970. Y a eso también le vamos a restar los costos fijos de producción. Recordemos que el costo directo de producción es solamente aquello que está íntimamente relacionado con el producto, ¿verdad? Con la elaboración del producto. Por eso es que, si se dan cuenta, para el caso de la hoja técnica del costo, estos costos indirectos variables son indirectos porque el frasco, ¿verdad? Obviamente lo necesitamos, pero no está relacionado con la materia prima, con lo que contiene adentro, ¿verdad? Por eso es indirecto. La etiqueta, pues también la tiene en la parte de afuera, ¿verdad? Y obviamente, pues en el caso del gas, pues es indirecto, ¿verdad? No, es necesario para poder producirlo, pero es indirecto. Entonces vamos a regresar al estado de resultados. Acá vemos la parte de los costos de producción, entonces, de los costos fijos, perdón, y vemos acá
consideramos como un costo fijo el agua, ¿verdad? El agua, el alquiler del local, la extracción de basura. Para este caso consideramos los guantes, las redecillas y las gabachas, porque eso sí va a ser un costo fijo, lo vamos a necesitar, ¿verdad? Y obviamente la depreciación de las herramientas, porque esta depreciación no va como gasto, como el resto de mobiliario y equipo, porque está directamente para el uso de la producción y obviamente dependiendo del uso, ¿verdad? Pues se va a depreciar más rápido quizá los cuchillos y todas esas herramientas, pues por el uso pueden sufrir un desgaste quizá más acelerado, ¿verdad? Pero eh, esto es lo que nosotros consideramos dentro de nuestras herramientas, por decirlo así, que deberían ir depreciadas, ¿verdad? Las herramientas que tenemos acá en nuestra hoja de requerimientos técnicos que vamos a necesitar, ¿verdad? Que son estas herramientas, ¿sí? Toda esta parte que está directamente, como ya decía, en el área de producción. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario, o si le está quedando claro esta parte. Sí, necesitamos ahí sí que su retroalimentación para saber si seguimos adelante o si es necesario eh, retomar algún tema. Por favor, si nos pueden enseñar los deditos arriba o darnos alguna señal por ahí, gracias. Bueno, vamos a seguir. Entonces, acá ya, esto es todo el tema relacionado a los costos, ¿verdad? Esto es todo lo relacionado al tema de los costos. Acá tenemos las ventas menos el costo directo de producción, nos da una ganancia marginal y luego le restamos los costos fijos de producción. Que estos costos fijos, ¿se recuerdan que hablábamos el día lunes que los costos fijos no están de alguna manera condicionados a la parte de quizá para la parte de la depreciación de las herramientas, pues si no hay producción, no los usamos, pues se va a alargar quizá un poco más el desgaste, ¿verdad? Pero obviamente que tenemos que registrar la depreciación, ¿verdad? Entonces, para el caso del alquiler del local, estemos produciendo o no, es un costo fijo. Tenemos que pagar, ¿verdad? Perdón, el agua, tenemos que pagar la factura, ¿sí? La extracción de basura, pues naturalmente tenemos que pagar, la verdad es un servicio que se paga de forma mensual. Entonces, toda esta parte es la que tenemos que considerar. También hablábamos de la parte de los prorrateos, ¿verdad? Para el caso de si fuera necesaria el agua o el consumo de la energía eléctrica para los gastos variables también, ¿verdad? Pueden ser prorrateados, pero va a depender de la política que se tenga en la empresa y de la forma de producción y del producto que se esté produciendo. Y acá nosotros consideramos la parte de los gastos de ventas, que son los sueldos de vendedores, la bonificación, ¿verdad? Porque se le da una bonificación ahí de ventas, la cuota patronal, las prestaciones laborales, porque solamente teníamos considerado un vendedor, ¿verdad? Para minimizar los gastos. Y los gastos administrativos también, ¿verdad? Los sueldos del administrador, todo lo relacionado a sus prestaciones laborales, los honorarios del contador, porque aquí consideramos un contador por honorarios, no de planta, ¿verdad? La energía eléctrica, la el servicio telefónico, la papelería y útiles, y acá sí
ya incluimos la depreciación del mobiliario de equipo, la depreciación del equipo de cómputo, la amortización de los gastos de organización. ¿Se recuerdan que para el caso de Guatemala, pues nosotros los gastos de organización los podemos amortizar? Y si ustedes se dan cuenta acá, ya registrábamos una ganancia en operación menos los gastos financieros, porque para este proyecto, como no se contaba con el financiamiento del capital propio, ¿verdad? Se tuvo que considerar un préstamo y el pago de los intereses para el primer año, ¿verdad? Y acá pues ya tenemos la parte de los impuestos y la utilidad neta. Quizá acá se ve un proyecto como muy futurista, muy exitoso, ¿verdad? Pero recordemos que las proyecciones son una cosa y la realidad es otra. Entonces, en el primer año nosotros ya podemos tener quizá un primer panorama de si nuestro producto se coloca o no, ¿verdad? Entonces, como les digo, todo esto era una proyección que pues disminuyeron o no se consideraron como muchos gastos para tratar de ver el resultado, ¿verdad? Porque acá pues también se pudo haber considerado otros gastos más personal, administrativo, eh, otros equipos, la compra de un vehículo quizá, ¿verdad? Como parte de un activo, o la compra de un terreno, un edificio, pero pues como era como les comentaba, un proyecto eh, con un financiamiento o con capital, un presupuesto muy, muy bajo, entonces no se podía considerar hacerlo en grande, ¿verdad? O invertir mucho de entrada, pero pues para este caso, como les comento, se veía muy futurista y la recuperación de la inversión en 2 años y medio, ¿verdad? Pero pues no todos los proyectos son iguales y esto también va a depender ya en la realidad de qué tan bueno haya sido nuestro estudio de mercado y también de los precios de la materia prima, porque en la medida que la materia prima sube, en términos generales del costo de producción, obviamente los precios de venta, ¿verdad? Pero se recuerdan que con el licenciado Emerson, ustedes vieron toda la parte de la cadena de valor, la parte de la comercialización y la importancia de que si vamos a colocar un producto en el mercado que va a salir a competir con otros productos que ya están posicionados, también tenemos que considerar los valores agregados que va a tener ese producto para que salga a competir. No sé si hay dudas. Sí, nos estaban preguntando que si se puede compartir el Excel, pero ya la clase anterior habíamos dicho que sí se va a compartir para que lo puedan ver, siempre con la salvedad de que como está todo formulado, si por accidente se cambia alguna cifra, pues va a cambiar todo el resultado. Entonces eso es lo único que tendrían que tomar en consideración. Sí, es correcto, pero este documento les podría servir de mucho, mucho, mucho como para no perderse, ¿verdad? Y como para, obviamente, es un proyecto, ya lo he explicado, es un proyecto pequeño y se consideraron solo algunos factores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es un proyecto que vamos a transformar una materia prima, pero para el caso de un proyecto agrícola, van a cambiar, ¿verdad? Van a cambiar toda la parte del flujograma, o sea, todo eso cambiaría, pero sí les serviría de base para que ustedes puedan como ir identificando, ¿verdad? En dónde lo tengo que colocar y toda esa parte. Por eso es que al inicio de la clase les comentaba, para los que estén iniciando un proyecto y estén realmente interesados, ¿verdad? En que la próxima clase lo hagamos de forma dinámica y que pues ustedes presenten sus proyectos, ¿verdad? Y podríamos manejar, como les decía, información eh,
hipotética, ¿verdad? O por decirlo, mire, esta es como una proyección que yo tengo, porque probablemente no tengan acceso en sus cooperativas, acceso total a la información financiera, o quizá no la vayan a comprender así, porque la información financiera es un poco compleja a veces entender, la verdad, si no estamos directamente relacionados con la parte contable y financiera. Pero si ustedes, por ejemplo, que creo que es como lo más complejo, lo que se les hace más complejo es identificar las fases del proceso productivo, elaborar el flujograma, ¿verdad? Y, por ejemplo, eh, cuántas personas voy a necesitar para esta área, cuántas personas para el área administrativa, qué herramientas son las que voy a necesitar, ¿verdad? Y la identificación. Y al final el objetivo de este curso es que terminemos nuestro plan de negocios, ¿verdad, Lick? Manuel, elaborar el plan de negocios, o por lo menos intentar hacerlo, quizás no con información detallada y real, pero sí que tratemos de comprender cómo hacer esta parte, cómo identificar la parte de los costos y no solamente los costos, sino que todo lo que ustedes vieron en las clases anteriores con el licenciado Emerson, ¿verdad? Así es, porque al final de cuentas el plan de negocios basado en el Canva Business Plan, pues es ese lienzo de bloques que también vamos a llenar y que pues tenemos que nosotros ir colocando la información ahí para que nuestro plan de negocios tenga una forma y pues aprovechemos ese formato gráfico para que de un vistazo nosotros sepamos cómo estamos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra propuesta de valor? ¿Cuál es nuestra relación con nuestros clientes? ¿Cuáles son nuestros apalancamientos? ¿Cuáles son nuestros ingresos? Porque al final eso es. Pero esta documentación base que está como quien dice detrás de ese plan de negocios es súper importante porque a ustedes les va a servir para que tengamos un plan de negocios real, no un plan de negocios que uno llena y saber si realmente es viable, ¿verdad? Entonces, esta reflexión, eso es lo que busca y estas revisiones. Así que, pues sí, estábamos viendo ahí que esa posibilidad porque en la clase, en la última clase, porque este módulo comprende 4 clases y la última, 3 clases, perdón. Y la última clase que es del módulo final es la elaboración del plan de negocios. Pero como realmente no le queremos quitar la importancia que tiene llenar correctamente los cuadrantes que tiene el Canva Business Plan, que en nuestro caso es el plan de negocios cooperativos, porque se recuerdan que hemos hablado que le agregamos el tema de apalancamientos financieros, ya que no estamos tomando nosotros decisiones con base a nuestros recursos, sino que son los recursos de los asociados. Entonces, en el Canva Business Plan, en el apalancamiento, nosotros ahí podemos poner y ver en cuestión de 2 segundos cuál es el compromiso que la cooperativa está adquiriendo y que involucra a los asociados, ¿verdad? Entonces, eso igual es lo que nosotros les vamos a recibir junto con esta documentación. Ambas cosas son importantes, pero si queremos reforzarlos en lo que ustedes se encuentran que tienen debilidad, para que todas estas cosas, como bien lo mencionamos al principio y como lo acaba de decir la licenciada, si nosotros no estamos en capacidad de hacerlo porque no tenemos datos o porque no comprendemos algún tema del proceso, del estado de costo de producción, por lo menos que sí tengamos nuestra noción. Ah, bueno, ya hicimos el flujograma. Quizá yo no sé cuánto se le paga a los jornaleros, pero el contador tiene ese dato, entonces nos podemos sentar con el contador y el contador le puede asignar un valor, ¿verdad? Y si no estamos nosotros comercializando un producto tan complejo como son las mermeladas, que era lo que hablábamos con la licenciada, que por eso ustedes ven ese 0,000 no sé qué, porque de un quintal eso es lo que cabe en un frasco, ¿verdad? O sea, es una fracción de un quintal lo que cabe en un frasco y esos números calculados ahí son los que permiten conocer cuánto es lo que me cuesta de ese quintal llenar un frasco de mermelada, dependiendo las distintas presentaciones, ¿verdad, licenciada? Porque también
puede tener frascos de 6, 7 onzas, desconozco cuáles son las cantidades estándar, pero también podemos tener un frascote de un galón o qué sé yo. Entonces, ahí va cambiando todo eso. Pues lo mismo, por ejemplo, si estuviéramos produciendo helados, tendríamos que saber si yo produzco una tonelada de helado, de esa tonelada de helado, cuánto me cabe en cada una de de los productos que yo estoy vendiendo, porque al final de cuentas eso es lo que me va a permitir identificar cuál es el costo de producción de cada uno de los frasquitos. Y como aquí estamos hablando de agarrar una materia prima que después la volvemos un insumo de un producto final, eso es lo que vuelve bien complejo esto. Si nosotros estuviéramos pues vendiendo el durazno, creo que era, ¿verdad, licenciada? Que ustedes habían hablado. Si ellos estuvieran vendiendo el durazno, todos esos cálculos no serían necesarios. Pero fíjense que solo les quería comentar. Yo en el primer trabajo que yo tuve fue en Pollo Rey. Y yo desde siempre he estudiado todo el tema que es mercadeo. Y a mi cargo estaba el mercadeo de supermercados. Entonces tuve que presentar una propuesta de estrategia de promoción en los supermercados. Entonces, primero yo presenté la idea a la junta directiva de este grupo y les gustó. Y luego, ya cuando me dijeron, bueno, excelente, nos parece que se haga tal y tal cosa, que se implemente estas degustaciones, que tengamos esta imagen, que tengamos estas mesas, que tengamos, ahora tenés una semana para que nos presentes cuál va a ser el costo por libra, me dijeron, de implementar eso que nos estás proponiendo. Entonces yo me tuve que ir a sentar con la gente de producción y saber cuánto se producía de bandejas, de piezas de pollo empacadas, de pollo a granel y tener absolutamente todos los datos de la producción, costear cuánto me iba a costar todo, la contratación de las impulsadoras, el producto que se iba a utilizar para degustación, los anuncios que se iban a sacar en los medios que se habían identificado, los premios que se iban a dar en las promociones. Me tocó hacer toda esa minucia. Y luego, cuando yo ya tuve todo el dato de lo que se iba a gastar en promoción, lo vi con la proyección que tenía el departamento de ventas que se iba a vender en esos supermercados, porque no era real que yo le cargara un costo de una estrategia de promoción de supermercados al producto que se vendía en los mercados, al producto que se vendía en las tiendas y al producto que se vendía en los restaurantes. Entonces tuve que ir sacando todo eso hasta que tuve específicamente lo que se iba a vender en supermercados y a eso con esa proyección dividirlo dentro de lo que yo me iba a gastar y les pude decir, miren, el costo por libra va a ser de 0,0, ya no me recuerdo, pero sí era porque Pollo Rey tiene unos volúmenes de venta bastante grandes. Pero entonces me quedaban unos números, algo así como mostró la licenciada. Entonces, a veces nos enfrentamos a niveles de complejidad grandes, ¿verdad? Y ahí tenemos que tener la creatividad de decir, bueno, ¿cómo le hago? Yo les estoy contando que en este momento yo tenía 19 años cuando trabajaba en Avícola Villalobos, en Pollo Rey, y realmente no había tenido como que una formación, porque apenas estaba empezando también mi vida universitaria y del colegio, la verdad es que tampoco es que uno salga con una capacidad de análisis muy grande y me costó mucho. Entonces lo que queremos a ustedes es evitarles tener que ver qué hacen o cómo sacan un producto al mercado sin saber si va a ser viable, dándoles los elementos y por eso les hablábamos de que queremos darles esta minucia para que con eso tengan esa capacidad de comprensión de dónde puede salir algo bien complejo, pero también puede salir algo más simple porque quizás yo no voy a empacar distintas presentaciones de producto, distintos tipos de productos, sino yo tengo un solo producto y ese es el que voy a empujar. Por eso, pues les recuerdo que habíamos hablado de que se escogiera un solo producto de la cooperativa, porque si escogíamos varios, y por ejemplo, si fuera un producto como el que la licenciada nos está presentando, imagínense que fueran distintas mermeladas de distintos sabores, de distintas presentaciones, pero no solo mermeladas, sino también trabajamos puré, que también hacemos con verduras y ya se imaginan ese nivel, ¿verdad? Entonces es mucho más complicado, pero si entendemos ahorita cómo trabajar un producto, después, con más tiempo, ya podemos trabajar el resto de productos que tengamos en nuestras cooperativas. Pero nosotros en la Escuela de Empresas Cooperativas estaríamos
más que satisfechos de saber que les dejamos a ustedes esta comprensión y este conocimiento y estas competencias de poder enfrentar el reto de redactar y de estructurar un plan de negocios para sus cooperativas y luego demostrar que es viable, ¿verdad? Con todos estos análisis y revisiones que hay que hacer. Entonces, por eso la intención de la licenciada, nosotros les vamos a compartir un ejemplo, como les estaba diciendo, y si hay alguien que quiera que hagamos el ejercicio de que nos diga, mire, fíjese que yo hago tal cosa, ah, bueno. Entonces nosotros dentro de la sesión le podríamos decir, ¿qué implica que usted haga esa producción? Ah, tanto, tanto, tanto. Entonces nosotros podríamos ir armando un Excelito y le podríamos ir poniendo, ah, bueno, ¿cuánto calcula usted que es del jornal? ¿Cuánto calcula usted que se gasta de agua? ¿Cuánto calcula usted que se gasta en costales? ¿Cuánto calcula usted que se gasta ahí? Podemos ir armando un ejemplo que tendría que ser breve, quizá con pocos ítems, porque si vamos a utilizarlos toditos, no nos daría tiempo, pero sí para hacer ese ejercicio a pie de armar un estado de costos de producción, ¿verdad? Y luego, pues, hacer nuestra proyección y luego ver que realmente sea viable cuando determinemos si tenemos excedentes o si quizá tenemos pérdida. Y si tenemos pérdida, pues tenemos que analizar quiénes son nuestros proveedores. Quizás los volúmenes de producción que tenemos son bajos y los insumos que compramos nos salen muy altos. Tal vez tendríamos que asociarnos con alguien porque así nos sale más barato comprar semilla, fertilizantes, y toda esa serie de temas, ¿verdad? Entonces, esa es la intención que tiene la licenciada. Vamos a pasar una encuesta en el grupo de WhatsApp para que ustedes no lo digan. Y si no, pues nosotros lo que podríamos hacer es hacer al final de cuentas un ejercicio con datos 100% hipotéticos, que también lo podemos hacer, pero creo que sería mucho más enriquecedor si tuviéramos una data de un caso real, ¿verdad? Entonces, esa reflexión se las vamos a dejar ahí y que era lo que quería agregar, pero al terminar la presentación de la licenciada, yo les voy a proyectar un poco de cómo van a ser esos ejemplos que les vamos a presentar ahorita. La licenciada les va a dar una revisión antes de que se los compartamos, pero esa es la intención de que les vamos a dar un ejercicio siempre de una cooperativa de consumo, una cooperativa de café y una cooperativa de ahorro y crédito. Muchas gracias. Estaba viendo los chats y Lelis, está por ahí Lelis. Muchas gracias por la observación. No había comprendido bien su pregunta. Y sí, efectivamente, voy a hacer una pequeña explicación acá. Si los 182.185 frascos equivalen al año, sería nuestra producción mensual de 15.182 frascos. Y sí, efectivamente, tiene toda la razón. Creo que acá se me olvidó explicarles que esta es este cuadro nos refleja los requerimientos mensuales que multiplicados por 12 nos da esto, ¿verdad? Yo les había, eso era lo que me estaba preguntando, ¿verdad? El tema que le daba más. No sé si está por ahí Lelis o ya se retiró. Pero sí, efectivamente, esta parte de acá es nuestra producción mensual, ¿verdad? Y acá ya nos aparece la parte del costo que es multiplicado por 12. Yo creo que les había explicado que era anual, ¿verdad? Digamos que esta es nuestra base anual mensual, ¿verdad? Es decir, que de este mes partimos para los meses y acá tenemos nuestro total, que es el total que enviamos a la parte del costo de producción. Perdón que no le había comprendido bien esa parte del costo porque le tiraba más, creo que mencionaba ahí que le daba un volumen muchísimo más, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, todo este cuadrito, toda esta información, que serían esto, ¿verdad? Estos totales de acá ya son multiplicados por 12 y lo enviamos al costo directo de producción, ¿verdad? Que esto es lo que viene de la inversión fija y del capital de trabajo. Excelente observación, muchas gracias. Y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o duda al respecto, ¿verdad?
porque ya estaríamos prácticamente terminando con lo de hoy. Sí, vamos a tratar de compartirles el archivo para que ustedes puedan avanzar. Y esto, como ya les había comentado, tiene su cuadro de depreciación, ¿verdad? De lo que, según porcentajes para el caso de Guatemala, ¿verdad? Establecidos. Y no sé si acá hay alguna otra duda, alguna comentario, ¿verdad? Ya no nos comentaron cómo iban con ese tema de los avances. Si alguien quisiera decirnos cómo va con el avance de su proyecto, ¿verdad? De su... Ahorita tenemos una manita levantada, entonces vamos a ceder el espacio para que puedan hacer la consulta. Buenas noches, licenciada. Y bueno, Eh, Néstor. sí, justo al respecto de lo que comentaba, el avance en la plataforma ya se cerró la entrega. Vamos a ver, vamos a ampliar entonces el espacio de las fechas. Muchas gracias, Néstor. Ok. Sí, no. Sí, eso es con usted, ¿verdad, Lick? Sí, sí, voy a revisar la fecha porque creo que algunas se quedaron ahí estimando que teníamos unos 2 días de excedentes, pero vamos a ampliarlas, no se preocupen. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda o quisiera que le retroalimentáramos algo de lo que ya hemos visto, porque como les comentaba al inicio de la clase, en la última clase, que sería el próximo lunes, primero Dios, vamos a ver ya los avances, ¿verdad? Y ya terminamos, entonces ya nos desconectamos un poquito, entonces sí se nos complica un poquito más el poderles apoyar, ¿verdad? Por eso es que estaba sugiriendo que lo hiciéramos de forma acá interactiva, ¿verdad? En la clase para poderles ir dilucidando ahí algunas dudas que ustedes tengan o en algún tema que les podamos ir apoyando, ¿verdad? Sí, licenciada, también tenemos la pregunta de Davy que dice, ¿este tipo de costo es el método ABC basado en actividades? Costo directo, costo directo de producción. Sí, costo directo de producción. Muy bien, y también tenemos una manita levantada de Guillermo. Adelante, Guillermo, por favor. Gracias, buenas noches. Disculpas por Sí, ingresar. buenas noches. Buenas noches. Con una consulta con lo que decía Néstor. Yo hoy por la mañana traté de subir la tarea, por eso la coloqué en el chat. No sé si hice mal o no sé si estoy mal con lo que dice el licenciado, que cómo van eh, con el trabajo que se está haciendo. No sé si yo lo entregué antes de tiempo, no sé en dónde me perdí. Tal vez me pueden ubicar, por favor. No, está bien, Guillermo, no se preocupe. Ya ahí usted lo mandó, pero si quiere lo puede subir también en la plataforma, para si quiere llevar el control de sus entregas directamente ahí. Pero está bien, no, lo que pasa es de que habíamos quedado aquí, vamos a terminar hoy de ver esta explicación y luego ya íbamos a habilitar todo, pero yo fui habilitando ya y ya lo puede hacer. Porque en el módulo anterior pues teníamos que ver los costos de producción y gastos y ahora en este tendríamos que conocer nosotros nuestros volúmenes de producción, ¿verdad? Y también los precios estimados de venta, porque todo eso lo estamos logrando identificar ahorita con lo que hemos ido avanzando de estos análisis, que ahorita les voy a presentar un documento que les vamos a compartir también de ejemplo, además de este Excel, para que ustedes tengan varios elementos y terminen de confirmar cómo es que van haciendo sus cálculos, ¿verdad, Guillermo? Pero estuvo bien que lo hiciera, no tenga pena. Gracias, mi amor. Está siempre mucho mejor hacer de más que de menos. Gracias. Sí, también tenemos la manita de Lelis Chucos. Adelante, Lelis. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Yo he estado entregando las prácticas retrasadas, con fechas retrasadas. ¿Me van a calificar con esas fechas o ya no me van a calificar para no seguir subiendo? Porque he estado un poco sobresaturado con el trabajo y no he estado entregando las prácticas. No, súbalo, Leslie, porque el licenciado Emerson nos está haciendo el favor siempre de revisar, pues la licenciada Mirza también, así que tenemos ahorita unos márgenes, pero como bien indicaban,
Mientras menos nos atrasemos, para ellos también es mejor porque una vez termine el curso, ellos tendrán un margen ahí de seguirnos apoyando, pero ya por las fechas de diciembre y todo se van complicando tener un acompañamiento ya muy extendido después de que completemos, pero puede continuar entregando. Yo voy a revisar las fechas porque fue una buena observación que me hicieron, ¿verdad? Que hay unas fechas que ya cerraron porque creo que tenían 2 o 3 días que permitían después del cierre de donde estaba configurada la actividad, pero voy a abrir esos márgenes y si no, pues con mucho gusto nos pueden escribir también al privado y compartirnos por WhatsApp al privado. Si también han tenido alguna dificultad de revisar algún material, escríbanos y nosotros les podemos compartir las presentaciones o algún documento para que ustedes lo puedan revisar. El Excel de la licenciada lo vamos a subir a la plataforma, pero también lo vamos a poner en el grupo de WhatsApp para que les sea más fácil descargarlo, pero si necesitan que les compartamos algún material, por favor háganoslo saber o si necesitan algún apoyo para poder terminar de ingresar a la plataforma y tener acceso al aula virtual, por favor también estamos ahí para servirles y apoyarles en lo que se pueda. Lo que queremos es tratarles de hacer lo más accesible que se pueda esto para que ustedes puedan completar sus actividades. Con toda la confianza, ya saben, nos escriben en el chat y con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Por ahí Lelis nos preguntaba qué pasa qué pasa cuando el flujo de caja sale negativo, ¿qué significa? Ah, bueno, significa que está proyectando gastar más de lo que está proyectando recibir. Es decir, si es negativo, estamos gastando más de lo que proyectamos recibir, ¿verdad? O estamos recibiendo si ya el negocio está en marcha, ¿verdad? Entonces, Y ese es un súper buen análisis, ¿verdad, licenciada? Porque cabal, si nosotros vamos teniendo un control de esos flujos, tenemos la capacidad de decisión de decir, bueno, ¿corto gastos? ¿O le digo a los asociados que necesitamos un aporte extraordinario? ¿O tenemos que contratar más deuda? ¿O qué está pasando con las ventas? Que quizás las ventas se bajaron, ¿verdad, licenciada? Y ya no tuvimos ingresos. Entonces, pero es excelente que uno lleve ese control, porque si uno no lleva ese control, es como cuando uno se le olvida que las tarjetas de crédito hay que pagarlas, ¿verdad? En los gastos individuales. Porque por eso que por ahí algunos hacen a veces la broma de que, no, hombre, si todo lo que se paga con tarjeta de crédito es gratis. Es gratis hasta el siguiente mes que uno ya tiene que enfrentarse a los gastos que uno tiene que pagar en efectivo, más el pago de la tarjeta de crédito. Y si uno no lleva un adecuado control, empieza a pagar mínimos y ahí ya caímos, como dice aquel libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? En la carrera de la rata, donde empezamos a trabajar a pagar intereses y ya no a tener una satisfacción de poder tener un consumo de bienes y servicios que nos permita realmente tener una vida bueno, mucho pleonasmo, ¿verdad? Pero, satisfacer realmente esas necesidades. Adelante, licenciado, por favor. Creo que tal vez no ha encendido el micrófono, licenciado. Ah, creo que se nos desconectó el licenciado Emerson, que había levantado la manita por ahí. en lo que se conecta el licenciado, solo para que vea acá, Lelis, acá en este documento que les vamos a compartir, está el flujo, ¿verdad? El presupuesto de caja. Entonces, ahí ustedes van a poder ver, ¿verdad? Cómo es que sí necesitamos ir controlando toda esta parte que también ya nos ampliaba el licenciado Manuel, ¿verdad? Que es sumamente importante, ¿verdad? Por eso es que ustedes tienen que tomar en consideración que un negocio desde el principio, ¿verdad? Tampoco podemos ser, a veces somos como muy objetivos en el tema de la proyección, ¿verdad? Y soñamos con que vamos a ganar mucho, pero la realidad es que la determina al final las ventas, ¿verdad? Cómo es que se maneja nuestro negocio. Por eso es que recalcaba también la importancia del estudio de mercado, ¿verdad? Porque eso también nos da como esos indicios de nuestro producto se va a vender, ¿verdad? Y si estamos, por ejemplo, para este caso, ¿verdad? Solo como ejemplo, nosotros consideramos el tema de los precios estimados, ¿verdad? Los precios de venta estimados son 8 quetzales por frasco, pero en el camino podemos
vernos en la necesidad de bajarle el precio de ventas para venderlo, ¿verdad? Porque, no sé, entonces ahí lo que vamos a ver reflejado es nuestro flujo, ¿verdad? Nuestro flujo y obviamente va a ir a recaer en nuestro estado de resultados porque van a disminuir nuestras ganancias, ¿verdad? Entonces, toda esa parte es importante. Ahora sí, ya vemos por ahí al licenciado Emerson. Adelante, licenciado. Sí, ya lo tenemos Sí, por ahí buenas adelante. noches. Sí, buenas noches para todos. Con respecto a la pregunta que hacía, no me recuerdo cuál era el nombre, Lick Manuel, las tareas atrasadas. Lelis. Le daba. Gracias. Fíjese que hay dos cositas bien importantes, como decía Lick, es bien importante que no dejemos de entregarles, aunque pues nos hayamos atrasado un poco, porque eso nos va a servir de base a la hora de construir nuestro plan de negocio, sino en qué nos vamos a poder basar, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está la parte de cementación, de cadena de valor, de los socios claves, actividades claves a realizar. Entonces, todo eso va dentro del plan. Entonces, si nosotros no lo desarrollamos, pues después se nos va a hacer más difícil. Ese es un punto, por eso es necesario poder hacerlo, aunque estén ustedes un poquito atrasados, pues no importa, lo importante es tratar de entregarlo y también otra cosa que también les pediría, por favor, es que según la actividad, eso es lo que vayamos subiendo, porque a veces en una sola actividad queremos subirlo todo, y entonces a veces cuesta un poquito calificar de parte en parte. Entonces, por ejemplo, si la actividad uno fue lo que se habló del FODA y la primera tarea de misión y visión, pues que lo vayamos subiendo en cada uno de los espacios lo que corresponde a cada cosa, porque así también para nosotros, pues tanto para la licenciada Mirza como para mi persona va a ser más fácil a la hora de calificarles y hacerles las observaciones correspondientes. Entonces, según lo que sea en cada tarea, por favor, procuremos de subir en cada tarea lo que corresponde para que también a nosotros nos sea un poquito más fácil a la hora de poder desarrollarlo. Muchas gracias, licenciado Manuel. Gracias, Lick Emerson. Licenciada, creo que hasta acá nos quedamos por el día de hoy, ¿verdad? Es correcto. Ah, excelente. Entonces, tal vez si me da Asumo que ya chancecito. no hay, perdón, asumo que ya Ah, no hay sí. dudas y Sí, mis sí, así ¿verdad? es. Ya Así es. no, ya no tuvimos comentarios respecto al tema de la siguiente clase, ¿verdad? Si alguien quería proyectar su documento, ¿verdad? O decirnos ahí que lo veamos, quizá como para ir, que le podría ayudar a otros, ¿verdad? Como a orientarse. Pero en vista de que no hay comentarios, pues vamos a considerar quizá ver ahí algún tema de retroalimentación, ¿verdad? O hacer algunos comentarios respecto a los documentos que nos suban en el transcurso de esta semana todavía para, para darle ahí alguna orientación, ¿verdad? Sí, sí, y yo creo que también sí podríamos, como les dije, ¿verdad? Trabajar algún caso hipotético como los ejemplos que les vamos a compartir, pero sería muchísimo más enriquecedor que tuviéramos alguna participación de un caso real para que se pueda hacerlo, ¿verdad? Entonces, Néstor nos pone que sería bueno que sí, voy a empezar a ¿les parece que me escriban a mí al privado y me digan, mire, licenciado, a mí me gustaría que viéramos mi caso? No lo tengo completo, pero no se preocupen si no lo tienen completo, porque lo que trataríamos es de ver cómo lo podemos integrar y de alguna manera darles algunas ideas para que realmente lo logren completar, ¿verdad? Entonces, voy a compartir pantalla, licenciada, le voy a reemplazar ahorita lo que usted tiene ahí. Y les quiero mostrar, ahorita creo que ya ven el ejemplo. Les habíamos compartido ya ejemplos así, entonces creo que ya van familiarizados ustedes un poquito con este formato. Ahorita les estoy enseñando únicamente el de café porque los otros les tengo que dar una pequeña revisadita. Igual la licenciada les va a dar una revisada. Yo creería que esto lo podríamos estar actualizando ya mañana al final del día en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar. Pero aquí, desde lo que la licenciada habló, ¿verdad? Un flujograma de procesos productivos. Estos son ejemplos, aquí sí estamos aclarando que es un ejemplo con fines ilustrativos, porque un especialista en café nos podría incrustar más en elementos en el flujograma, ir agregando cosas, pero como les decimos, esto es un punto de partida, ¿verdad? Entonces acá tenemos el flujograma de procesos, tenemos la producción total anual, como bien decía la licenciada, aquí tratamos de ponerlo todo en dólares, porque como tenemos soles, tenemos quetzales, entonces
Creo que el dólar es lo suficientemente universal para que todos podamos trabajar con él. Entonces tenemos una producción anual, una explicación breve, una tablita donde estamos llegando a una producción total de 6.500 bolsas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Están algunos costos de producción explicados. Está la tabla de producción por proceso. Aquí HA significa hectáreas, entonces tenemos la cosecha, el selección, secado, triado. Tenemos la producción diaria, tenemos la capacidad instalada, los jornales que utilizamos, el costo por jornal y el total. Al final todo tiene un subtotal. La materia prima igual, está aquí la cantidad, ¿verdad? Está explicado para que veamos de dónde sale cada cosa. Está el transporte también incluido, están los costos fijos y variables. Aquí explicamos cuál es. Está la tabla de los fijos, la tabla de los variables, un resumen total de los costos de producción donde están todos incluidos. Y luego el cálculo del costo unitario. Se recuerdan que lo hablamos en la última clase y ahora la licenciada lo explicó bien. Entonces aquí agarramos estos 28.748 dólares dividido las bolsas que estamos en este ejemplo diciendo que vamos a producir y nos sale el costo de 4.42 por bolsa. Este dato es bien importante. Luego tenemos gastos generales que son no productivos, que son los gastos administrativos. Siempre vamos a tener como cooperativa una oficina que está trabajando independientemente de lo que nosotros estamos produciendo, ¿verdad? Aquí tiene el ejemplo de los gastos. Tenemos gastos financieros porque en este ejemplo estamos suponiendo que contratamos una deuda y esa deuda me cuesta a mí 1.200 dólares anuales. Aquí está mostrado. Tenemos el total general de gastos del negocio. Tenemos la estructura general de costos del negocio, que son todos los costos de producción con todos los gastos del negocio, nos dan 49.000 dólares, y tenemos unos ingresos del ejercicio. Ojo, que esto estamos hablando de que es de nuestra capacidad de producción. O sea, yo puedo producir 6.500 bolsas. Bueno, estoy asumiendo que voy a vender esas 6.500 bolsas y el precio por bolsa son 9 dólares. Entonces tenemos aquí el total de ingresos. ¿De dónde salieron estos 9 dólares? Del gas, de lo que nosotros podríamos estar fijando, que es el análisis que nosotros hicimos del precio de mercado, que encontramos de que este producto en el mercado se vende a 9 dólares y por eso le estamos poniendo ese precio. No nos lo estamos solo sacando de la manga. Esto, se recuerdan que en los primeros módulos, en la parte del módulo 2 en lo que era la parte comercial, hablamos de que teníamos que hacer ese estudio de mercado que podía ser un simple estudio exploratorio, donde fuéramos a ver a la competencia, a ver cómo estaba el producto. Bueno, esos 9 dólares los determinamos ahí, ¿verdad? Y aquí tenemos un ingreso. Y luego, pues acá tenemos un cálculo solo para saber si con esos ingresos y los costos tenemos un excedente o tenemos una pérdida. Muy bien, acá no me salió ahorita, pero lo que nosotros tenemos que hacer ahorita, ¿verdad? Porque en la primera parte, recuerdo que teníamos que sacar nuestros costos y nuestros gastos, tenerlos claros, que es algo que está metido en este mismo ejercicio, ¿verdad? Es que ahora nosotros tenemos que hacer, eh, que ahorita me entró un pequeño lapsus, pero en el Word creo que sí está, porque es que esto se los voy a compartir en PDF, porque en el Word se corren todos los formatos una vez lo abrimos de un archivo a otro. Pero entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer son los volúmenes de producción, que ya lo identificamos en este ejercicio, y los precios estimados de venta. Muy bien, esos precios estimados de venta ya les contamos de dónde salieron. Pero este es un ejemplo donde nosotros estamos poniendo precio de bolsa de 9 y se recuerda que tenemos un costo de 4.42, miren. O sea que realmente en este ejercicio nosotros sí estamos teniendo un adecuado margen. Pero ¿cuál es la reflexión acá? Bueno, nosotros vimos que en el mercado está 9 dólares, que es como está aquí calculado. Pero si nosotros en nuestra estrategia comercial, se recuerdan que el licenciado Emerson habló de unas estrategias de precio y él habló de un precio de penetración. Bueno, ese precio de penetración normalmente es un precio que es de promoción, que es normalmente un poco más barato. Ya, entonces si nosotros teníamos que íbamos a tener un precio de penetración que va a tener un 10% de descuento, entonces nosotros acá vamos a explicar eso. Vamos a poner que nuestro precio estimado de venta va a ser no de los 9 dólares, sino de 8.50, porque nuestra estrategia
establecida en el plan comercial es que íbamos a tener un precio de penetración y vamos a tener un precio de 8.50 por los primeros 2 meses. Y luego ya nos vamos a ir al precio de $9 por mes. Aquí en nuestra proyección tenemos que tener ojo con esto, porque en los ingresos que nosotros vayamos a proyectar que vamos a tener los primeros 2 meses con nuestro precio de penetración con promoción y los otros 10 meses ya los vamos a tener con el precio normal del producto. Entonces, esas son las cositas que no se nos tienen que ir olvidando que vamos a hacer. También vamos a tener una proyección de ventas, un cálculo estimado de una proyección de ventas, que era lo que les hablábamos al principio. Está bien, yo puedo, mi capacidad instalada me da para producir 6.500 bolsas, pero mi proyección de ventas no son 6.500, porque yo dentro de las capacidades de endeudamiento y de liquidez que tengo en la cooperativa para invertir en este plan de negocios, me va a dar para que yo tenga una proyección de ventas de 5.000 bolsas. Eso es válido también. Eso ya lo vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Pero si nosotros realmente vamos a decir, ah, no, yo puedo vender el 100% de lo que produzco. Mi proyección de ventas son las 6.500. Démosle, pero tenemos que tener contemplado que tenemos que tener la capacidad instalada para eso, tenemos que tener todos nuestros procesos productivos realmente controlados, tenemos que haber contemplado que nuestro recurso humano nos alcanza para eso y que tenemos los recursos para pagarle a ese recurso humano extra. ¿Se recuerdan que por eso estábamos dibujando aquella estructura organizacional de la cooperativa, que estaba el consejo de administración, la comisión de vigilancia y luego los operativos? Todos esos ejercicios eran para que llegáramos a este punto donde eso lo vamos a costear, porque habíamos hablado que lo peor que nos puede pasar es que digamos, ah, sí, vamos a tener tantos ingresos, vamos a tener esta proyección de ventas, lo echamos a andar y a los 10 meses estamos quebrando, porque se nos olvidó incluir unos costos de producción que son muy caros o unos gastos que también son algo caros y no los habíamos cuantificado y tuvimos que ir pagando y luego nos encontramos con el caso como nos preguntaban, ¿qué pasa con el flujo negativo? Porque nos puede pasar. Llegamos y ni siquiera hemos terminado el primer año del plan de negocios y ya no tenemos dinero para continuar. Entonces, ahí tenemos que hacer esas revisiones, porque ahí lo podemos todavía salvar y ajustar. Pero lo ideal es de que hayamos hecho un ejercicio previo lo más completo posible para que no tengamos esas sorpresas, que las sorpresas sean externas, que tal vez hubo un cambio en los insumos, que se fueron los precios altísimos porque subió el petróleo, porque hubieron aranceles que pues hemos estado conviviendo con eso, o que de repente hubo una barrera comercial que acaban de sacar y que entonces me alteró todos mis costos, pero que sea algo que no fue responsabilidad de nosotros porque no nos faltó sentarnos una hora más para encontrar pues ciertos rubros en el flujograma, ¿verdad? Eso es lo que buscaríamos. Hay una frase que es cierta, que se las quiero comentar, que dicen que el exceso de análisis produce parálisis. Y es verdad, ¿verdad? Pero díganme si no, si ustedes están trabajando con su dinero, pues lo que más quieren es estar ciertos de que realmente no vamos a tener problemas, de que tendremos que contratar una deuda que no teníamos prevista para poder completar algo, porque eso al final nos altera todo nuestro ingreso real. Le afecta a la cooperativa y si nosotros somos los que le vendemos a la cooperativa, porque así es como trabajan realmente las cooperativas, como asociado yo le despacho mi producto, entonces la cooperativa ya no va a tener dinero para pagarme ese producto que le di y ya no va a tener dinero para despachar y miren la cadenita que se genera. Entonces, esa es la intención que tenemos, que realmente hagamos un análisis bastante grande dentro de las capacidades que tenemos para que realmente logremos tener un plan de negocios bastante efectivo.